Bendito y alabado sea el Señor por esta oportunidad que nos da. Porque es una oportunidad, Moni. ¿Tú crees eso? Que es todos los días una oportunidad que Él nos da. ¿Y para qué nos da una oportunidad? ¿De qué nos da una oportunidad? Para seguir creciendo en su amor, en su conocimiento y seguir creciendo como verdaderos hijos amados de Dios. Sí, claro, porque perfectamente como Él es el dueño de la vida, Él es la vida. Porque, y si Él es la vida, entonces Él nos dio hoy una oportunidad. Y nos da una oportunidad, porque perfectamente pudimos habernos quedado dormidos. Definitivamente, pero no, Y gracias a llegar a Dios. su presencia. ¿Te imaginas tú? Bueno, pero el dormidos es llegar ya directamente a su presencia, porque a veces estamos con los ojos abiertos, pero estamos es dormidos. Y hay muchos que están con los ojos cerrados y tal vez sí están despiertos. ¿No es cierto? Pero a ver, ¿cómo estás tú? ¿Con los ojos abiertos, despierto, o estás con los ojos cerrados? Perdón, ¿con los ojos cerrados, dormido, o con los ojos abiertos? Ay, bueno, ya me confundí. Con Pero los vamos, ojos cerrados y despierto y con los ojos abiertos y y durmiendo. dormido. O sea, ¿cómo estás tú? ¿Dormido o despierto? ¿Cómo estás tú ahí? Entonces, en nombre de mi esposa Mónica, de Irene Ospina, el mío Rafael Aníbal Cortés, nosotros somos psicólogos misioneros, pertenecemos a una comunidad franciscana, se llaman los religiosos terciarios capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores. Y esa comunidad pues nos acogió a nosotros también como comunidad, que tenemos una comunidad maravillosa que se llama Shekinah de la Misericordia y trabajamos por la restauración familiar. Entonces, muchas gracias por acogernos, por estar atentos pues al mensaje que el Señor nos da a través pues de estos siervos inútiles, así dice la palabra, que somos, realmente lo somos, y que Él hoy haga una obra maravillosa en tu vida y en nuestra vida. Que Él nos siga levantando como esos verdaderos hijos amados, amadísimos que somos. Y lo cierto es que nada ni nadie nos va a poder separar de su amor, porque el amor de mi Padre es inmenso. Vamos a empezar entonces para seguir nutriendo esa verdad posicional que somos hijos amados. Vamos a recibir su palabra. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Padre eterno, yo te doy gracias por este nuevo amanecer, por esta nueva vida, por este momento que tú nos das, porque todos los días es realmente tener una nueva vida en ti. Y para poder tener una nueva vida en ti necesitamos nacer de nuevo, porque bien se lo dijiste, mi Jesús, a Nicodemo, tenéis que nacer de nuevo. Que hoy sea un día maravilloso, Padre, que hoy sea un día extraordinario, que hoy podamos realmente nacer de nuevo, que podamos tener esos ojos espirituales abiertos, esos sentidos espirituales abiertos para poder recibir tu palabra que es viva y eficaz, para poder recibir tu mensaje, para poder recibir de tu magnificencia, poder experimentar tu presencia viva, que podamos ser agradecidos, sacar esa queja que tanto nos agobia y ser cada vez más agradecidos, que podamos realmente dar ese testimonio de vida ante los demás, de que sí pertenecemos al reino de los cielos, que a pesar de tantas tribulaciones, a pesar de que el enemigo quiere gobernar, porque en este mundo él es el príncipe, pero tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso, amado Jesús de Nazaret, hoy, con el permiso de nuestro Padre Dios, venimos a que esa palabra que tú nos diste, ese mensaje que tú nos dejaste, que esas promesas que nos diste se hagan vida. Y una de las promesas que quisiera hoy que se hicieran vida en nuestras vidas, en la vida de mis hermanos que nos escuchan, es que nos des la presencia del Espíritu Santo. Que Él nos gobierne, nos guíe, que Él nos dé convicción de pecado, que seamos nosotros capaces de romper con tantas cosas que nos tienen atados en este mundo, esa queja que no nos deja realmente estar siendo agradecidos, esa soledad, esa angustia, ese desespero, esa tal vez depresión. Pero aquí estás tú, Papá Dios del cielo, hermoso, con tu amado Hijo, nuestro Señor y el Espíritu Santo,
y con nuestra Madre María de igual manera. Aquí estás para que nos levantemos como sus verdaderos hijos amadísimos. Por eso que el Espíritu Santo, Papá Dios del cielo, esté con nosotros, amado Jesús de Nazaret, porque tú dijiste que si ustedes le piden al Espíritu Santo, a Dios, mi Padre, al Espíritu Santo, Él se lo regala. Y hoy queremos que el Espíritu Santo esté con nosotros. Ven, majestad divina, Espíritu Santo de amor, Espíritu poderoso, precioso, ven a hacerte vida en nosotros. Hoy te doy el permiso porque el libre albedrío que mi Padre Dios nos dio nos da la posibilidad de que nosotros aprendamos a tomar decisiones. Y qué decisión tan bonita es poderte decir a ti, majestad, ven a mi vida y que seas tú el que haga parte de mi corazón, que mi cuerpo sea tu templo, como está escrito en la palabra. Ven, majestad divina, ven a este templo que es inadecuado, que es impropio, un templo cargado tal vez de muchas cosas de pasado, de mucho dolor, de mucho pecado, pero ven, ayúdame a limpiarlo, Espíritu Santo, porque sin ti nosotros no somos nada. Ven, majestad divina, y haz tu obra en nosotros, glorifícate en nuestras vidas, glorifícate en la vida de mis hermanos que nos ven y nos escuchan. Que ese milagro que ellos están esperando, que ese milagro que nosotros deseamos, se haga vida en nosotros. Levántanos como verdaderos siervos tuyos, Espíritu Santo, que cada obra que se haga sea para la gloria tuya, no para nuestra gloria, porque es tan fácil estar buscando siempre el beneplácito humano, es tan fácil que siempre nos vean, que nos reconozcan, es como tan delicioso eso, pero eso es humano. Y yo no quiero eso, yo lo que quiero es simplemente ser un instrumento tuyo, Espíritu Santo, para que tú te glorifiques en la vida de las personas, tú te manifiestes con autoridad y con poder. Ven, Espíritu Santo, te suplico, majestad divina, y que esa palabra que se va a decir hoy sea esa palabra que tanto estamos esperando, que sea esa palabra que nos dé ese aliento de vida, que esa palabra nos dé esa posibilidad de entender cada vez más que hacemos parte del reino de los cielos y romper con tanta carnalidad que nos tiene oprimidos. Espíritu Santo, te doy la autoridad, el permiso, te doy todo absolutamente para que tú gobiernes en mi vida. Por eso hoy, dilo conmigo, por favor, te entrego mi cuerpo, mi espíritu, mi alma, te entrego lo que soy a ti. Y habla, Espíritu Santo, que tu siervo escucha. Habla, majestad divina, que tu siervo escucha y que cada vez yo sea coherente con ese regalo tan lindo de ser ese hijo amado de mi Padre Dios y que se haga vida que nada ni nadie me va a poder separar de su amor. Amén, amén y amén. Y habla que tu siervo escucha. Amén. Amén. Bueno, en el Evangelio de San Mateo, el día de hoy, en el capítulo 10, versículos del 1 al 7, vamos a encontrar lo siguiente. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus impuros y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero, Simón, llamado también Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el que cobraba impuestos para Roma. Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo. Simón el celote y Judas Iscariote, que después traicionó a Jesús. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones. No vayan a las regiones de los paganos, ni entren en los pueblos de Samaria. Vayan más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Vayan y anuncien que el reino de Dios se ha acercado. Palabra de Dios. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Padre eterno, por tu palabra que es viva y eficaz. Bueno, me encanta cuando, en la palabra uno aprende cosas porque inicialmente dice discípulos y luego les dice apóstoles. O sea, llama a sus discípulos y estos serán los apóstoles. Eso quiere decir, discípulo es cuando
estás en formación. Apóstol es cuando ya vas a una misión. Y es el Señor el que llama después de haber formado, ¿cierto? El que llama porque ya estaban listos para la misión. Y fue bien interesante, mire que en esa lista estaba Judas Iscariote. O sea, Judas Iscariote también tenía la posibilidad, o sea, Dios le dio la autoridad, ¿sí? De expulsar espíritus impuros, curar enfermedades y dolencias. A él le dio esa autoridad, pero pues desafortunadamente, ¿qué pasó con Judas? Él terminó traicionando al Señor, o sea, no cumplió con su cometido. Pero bueno, me deja cuestionado esta situación porque inicialmente, mire, el Señor les da una misión importante, una misión pues que era lo que él hacía básicamente. Miren y verán, él está haciendo o les está dando el mismo encargo que él está haciendo, el de expulsar espíritus inmundos, el de curar, el de curar enfermedades y dolencias. Y evidentemente el anunciar el evangelio, ¿cierto? O sea, anunciar la buena nueva. Pero realmente él le indica a ellos, o sea, les hace más bien una orientación, un requisito, ¿sí? Que vaya primero a las ovejas perdidas de Israel. Mire que en ese momento él está como orientando a sus discípulos a que solamente vayan a un determinado sector. Y en este caso era simplemente a los de Israel. No vayan a los del pueblo de Samaria, ¿cierto? Ni a los paganos. Entonces, inicialmente su misión, o sea, su entrenamiento, ese inicio de su caminar en el Evangelio, era para los del mismo pueblo de Israel, ¿sí? Y esto, o sea, es interesante porque el Señor como que en este momento está dando, como que da a su pueblo ese privilegio, le da a su pueblo como esa bendición. Y no solamente eso, a sus discípulos no los envía ya entre lobos. Se supone que los iban a aceptar, se supone que los iban a escuchar, porque ellos van a los mismos suyos, o sea, a los que tienen sus costumbres, a los que tienen su mismo tipo de hablar, se supone que tienen su misma formación espiritual, ¿sí? Como quien dice, vayan y muestren cosas a los mismos de ellos para que su pueblo pues disfrutara las bendiciones de Dios. Se supone ellos ya tenían el conocimiento de la palabra, porque ellos, o sea, el pueblo judío lo que sí tiene es que ellos desde bebés están escuchando la palabra, están conociendo la palabra, tanto así que a los 12 años ¿cómo es que se llama? O sea, ellos tienen una presentación a los 12 años. A los 12 años ellos ya han estudiado la Torá, que es el libro sagrado de ellos, y ellos deben hacer una exposición, como un estudio que ellos hagan de algo que les interesa, hacen una exposición de la palabra. Y o sea que ellos a los 12 años ya están formados en la palabra de Dios. Es interesantísimo esto, pero aún así, mire la particularidad que el Señor manda a sus discípulos a los del pueblo de Israel para anunciarles esa buena nueva, ¿sí? O sea, como quien dice, si ellos conocen la palabra, ellos no los van a rechazar, ellos los van a aceptar, se van a maravillar de las cosas que ustedes van a hacer, ustedes van a corregir enseñanzas que han tenido en cuanto a la vivencia, porque desafortunadamente
son muchísimos las personas, y eso es ya a nivel general, muchísimas las personas que hacen las cosas por conocimiento, de manera rígida, o sea, oran, van a los diferentes, a las Eucaristías, van a los retiros, van a conferencias, van a seminarios, a congresos, a, bueno, mil cosas, pero lo particular es que esa palabra que conocen, esa información que reciben o la formación que están adquiriendo, desafortunadamente es algo que es un cartón, es acartonada, o sea, es algo rígido, no es vivencial. Es un conocimiento, simplemente un conocimiento. Muchísimos van a la iglesia, están orando y es algo rígido, algo de conocimiento, o sea, como un esquema que tengo que seguir y así es como debo orar. Y el Señor, al enviar a sus discípulos, le está, o sea, está dándole la posibilidad al pueblo de Israel de mirar que esa palabra que ellos conocen no es algo rígido, no es algo estático, es una vivencia, se puede hacer realidad, o sea, ya no solamente van a conocer las cosas de palabra, o sea, que solamente es el que les hablen de algo, no, sino que ya ven que las cosas pueden ser, eh, tienen vida, o sea, que si dice que sanaba, entonces que hay sanaciones también entre ellos, o sea, muestra algo que es una realidad, ¿sí? Una realidad, porque eso es una de las cosas que desafortunadamente a través de los tiempos hemos visto eso, o sea, cuántas veces una persona puede estar años y años en una iglesia, años y años supuestamente sirviendo al Señor, pero de una forma esquemática, de una forma rígida, de una forma de solo conocimiento, o sea, no hay una vivencia, no está, como se dice, el sentir, el experimentar en la vida, en la experiencia, en las vivencias, ¿cierto? No está ese ver la realidad de esa palabra. No está. ¿Por qué? Porque solamente es conocimiento. Vas a la iglesia y es conocimiento. Crees que si tú haces las cosas de esta y esta otra forma, si tú dices así, 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 entonces así es como debe ser, pero no, tu corazón está lejos, por eso la palabra lo dice, o sea, el Señor nos advierte de que muchísimas veces estamos orando, pero nuestro corazón está lejos de Dios, porque está uno recitando cosas, porque es eso, recitar cosas sin sentirlas, ¿sí? Es estar bla, 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 pero realmente no se experimenta lo que se habla. Y el Señor está diciéndoles, vayan y hagan esto para que reeduquen, por decirlo así, a su pueblo, para que ellos se den cuenta que esa palabra que han recibido desde pequeños tiene una verdad. Y yo creo que a nosotros nos hace falta eso en nuestras vidas, porque a veces por los esquemas que hemos aprendido, porque pues, la intencionalidad realmente de conocer la palabra es vivenciarla, ¿no? Pero entonces resulta que nosotros a veces en nuestros hogares, porque hay que llevarlo a la aplicación, en nuestros hogares nosotros hemos conocido de pronto formas de establecer un hogar, ¿sí? Pero se te olvida, o sea, crees que así son las cosas y los hace así porque así los aprendiste a hacer, pero en tu corazón simplemente son fórmulas que tú aprendiste, pero a veces sientes, oh, esto no lo debo hacer así y no le pones esa emoción para vivir las cosas, para cambiar las cosas. Sabes que si tú sigues en ese alegato, que si tú sigues en esas discusiones, que si tú sigues con esos celos, que si tú sigues, está mal, sí, está mal. Y tú, cuando te quedas en la individualidad, te dices, oh, sí, es que no debería reaccionar así, es que me equivoqué, es que tal cosa, pero en la práctica no lo haces. Entonces,
aquí el Señor nos está indicando que si tú tienes esa teoría de cómo debe ser un hogar, ¿sí? No te quedes en la teoría solamente, hay que practicarlo, hay que realmente hacerlo, que si tienes que decir perdóname, hay que pedir, hay que decirlo, que si tienes que perdonar, decirle te perdono, que las cosas se pueden solucionar, pues se supone que con tu pareja o con tus hijos, la realidad no van a haber dos personas iguales dentro de tu hogar. Y entonces significa, esa diferencia significa el respeto que yo debo tener por la diferencia en mi propia casa. Pero si nosotros solamente queremos no, es que la familia debe ser esto y es simplemente una teoría, por eso es que no funcionan los hogares, porque queda solamente con una teoría. No, tienes que aplicarlo, tienes que realmente amar, tienes que realmente perdonar, tienes que realmente entender cosas, tienes que buscar esos cambios, porque la primera persona que debe experimentar esas teorías eres tú, ¿sí? Eres tú. Tú sabes que debes hablar asertivamente, pues entonces aplícalo. Que debes hablar con afecto, pues aplícalo. Que debes buscar la reconciliación, encontrar caminos de solución, pues aplícalo. Tú tienes el conocimiento de que tu hogar es para siempre, pues aplícalo. Y busca esas alternativas para poder experimentar y vivenciar las cosas. Y especialmente si tú tienes fe, no te quedes simplemente en esa fe de libro, ¿sí? En esa fe de ir solamente una vez y eso. No, aplícalo, vívelo, porque dice que, o sea, yo sé que a todos nos han enseñado que Dios debe ser el primer lugar en nuestra vida. Entonces, pues aplícalo para que así las cosas fluyan dentro de tu corazón y realmente se hagan las cosas reales. Bendito sea el Señor el hecho de ser activos en la fe, ¿no? Hoy, cuando el Señor llama a sus 12 discípulos por su nombre, es bien particular, porque si Él llamó a sus 12 discípulos, a los que iba a formar, y a los que estaba formando, también nos está llamando a nosotros. Y lo particular fue que en ese momento en que el Señor llama a sus discípulos, les dio un encargo específico que fueran a su pueblo, de Israel, no necesariamente a los que hacía parte de Samaria, que también eran israelitas, pero que estaban separados, estaban los israelitas y los samarios, los de Samaritana, sí, los que vivían en Samaritana. Entonces, fíjense, es bien curioso, qué regalo tan lindo, porque en ese momento ni a los paganos siquiera le daba la posibilidad que fuera de los discípulos, y les dio un encargo muy hermoso: vayan y den la buena noticia de que el reino de los dioses del cielo está cerca, se acerca. Y ahora, ¿qué sucede? Que mi papito Dios del cielo, porque los judíos no quisieron aceptar a mi Señor Jesucristo y le quitaron la vida, no lo quisieron aceptar. Nos dieron la posibilidad de que nosotros hagamos parte de esos 12 discípulos y nos forma constantemente. Por eso la palabra es tan importante que la estudiemos, que nos nutramos, porque cuando empezamos a recibir cada vez más de la palabra, nos convertimos en los 12 discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y es tan hermosísimo que, siendo nosotros paganos, nos dio esa posibilidad, porque siempre hay un pasaje bíblico que me fascina, porque allí me confirma que realmente fuimos escogidos, tú y yo, para llevar esa buena noticia. No solamente para saber que tenemos ese encargo, sino que ya estamos dispuestos a ser esos mensajeros, no solo discípulos, sino también ser esos apóstoles, a un apostolado, llevar la buena noticia de que el reino del cielo está cerca. Y es bien curioso, ese pasaje bíblico es de las bodas del Cordero, que llamaron a sus invitados, llamaron a los que tenían ya tarjeta de invitación y fueron a traerlos, los judíos, y fueron y no quisieron ir. Entonces, ¿por qué no fueron? Por los que no sabíamos siquiera que estábamos invitados y que había una cena, que había una boda, que había una fiesta, y eso fuimos nosotros los paganos.
porque nosotros venimos de pueblos paganos. Y los gentiles, como se le dice pues allí en la parte bíblica, nosotros los paganos, y qué hermoso, nos llamaron. Pero hay una condición, que tenemos que tener una vestidura adecuada. Porque en ese pasaje bíblico nos dice que hubo uno que no tenía la vestidura adecuada y lo sacaron de esa boda. ¿Y qué es tener la investidura? Es saber que el Señor ya me llama, que soy su hijo amado y que Él nada ni nadie me va a poder separar de su amor. Y ahora, ¿en qué pasaje bíblico me sustenta eso? Cuando me dice que nosotros somos nación santa, linaje escogido por Dios. ¿Se imaginan ustedes? O sea que no solamente somos discípulos, sino que al mismo tiempo el discipulado está que estamos formándonos, sino también tenemos un mandato de ir a llevar esa buena noticia. ¿Y cómo la llevamos entonces? Pero es que yo no sé hablar, Señor. Yo no soy teólogo ni filósofo, Señor. ¿Yo de qué hablo? Pues deja que el testimonio hable por ti. Que al recibir la palabra, que el hecho de saber que ya hago parte del pueblo escogido de Dios, que el Señor me vaya limpiando toda esa cantidad precisamente de lo pagano, me haga limpiando esa naturaleza pagana y me haga hacer parte del reino de los cielos para yo anunciar que el reino de los cielos está cerca. Para yo poder anunciar el reino de los cielos está cerca, pues tengo que vivir en el reino de los cielos para anunciar lo que está en mí, que es el reino de los cielos. Entonces, se ve como complicado, ¿no? Si es que yo estoy viviendo en este mundo, ¿y cuál es el bendito reino de los cielos? Si estoy en este mundo. O sea que yo tengo que estar allá en el cielo para estar hablando del reino de los cielos. Es que el reino de los cielos se caracteriza por paz. Dámelo esto que te lo das completos. Paciencia, benignidad, bondad, ¿sí? Amor. ¿Te imaginas? Sí. O sea que si en ti ya está existiendo eso, es porque el reino de los cielos es espiritual, no carnal. Lo que tú estás viendo es lo humano. Lo que es el reino de los cielos está aquí en el corazón, aquí en el interior. Es donde está el reino de los cielos. Y para que el reino de los cielos nosotros podamos llevarlo a los demás, tenemos que empezar a ser esos discípulos, conocer la palabra, buscar de la verdad, buscar de lo que el Señor nos enseña y así poder cada vez más irnos metiendo en el reino de los cielos para después ir a llevar esa buena noticia como esos mensajeros, discípulos y ser enviados. Ya hoy estás formándote, ya hoy estás recibiendo la palabra, ya estás diciendo, ¡ay, qué lindo! Ya no, yo hago parte también de los 12 porque me está llamando con nombre propio. ¿Por qué estás escuchando ese mensaje? Porque te llamó con nombre propio. Ya estás haciendo parte del reino de los cielos, ¿te das cuenta? O sea, a pesar de que estás en un mundo donde hay angustia, desespero, rechazo, que no quieren cambiar los otros, que pelean por aquí, que pelean por allá, que están siempre haciéndote el daño, que tú vienes con heridas emocionales, que vienes con una cantidad de situaciones difíciles, pero el Señor te toma tal cual tú eres y empieza a llenar tu corazón de la palabra de Él para que cada vez más vayas a llevar esa buena noticia, formándote en tu corazón en el reino de los cielos. O sea, por tanto, la palabra de Dios es un camino. Cada vez que tú te metes en la palabra, es un camino hermoso que el Señor está utilizando para que tú entres en el reino de los cielos. Y esta palabra va llevando aquí a tu corazón hermoso y vas a empezar a vivenciar esa palabra que es viva y eficaz. Si te das cuenta, y vas a ser parte del reino de los cielos. Y al ser parte del reino de los cielos, tú, así no hables, vas a empezar a manifestar con tu testimonio que el reino de los cielos ya está cerca, porque está también en tu corazón. Si te das cuenta de lo precioso de la palabra, entonces el Señor ya tiene un enviado. Ya nos va formando cada vez más como sus discípulos y siempre tendremos que ser discípulos para que Él nos siga formando, para después convertirnos en apóstoles. Y la mejor manera de ser apóstoles es dar testimonio.
Es la mejor manera de poder nosotros llevar esa buena noticia que el reino de los cielos ya está cerca, es dando testimonio, porque es la mejor manera, porque ya esta palabra se está haciendo vida en tu corazón, ya estás metiendo esta palabra en tu CPU espiritual y esta palabra con tu testimonio va a salir a otras personas y va a ser luz para otras personas. Por eso decía Mónica, bla, 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 que me encanta con bla, 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 bla. No tanto es con tanta palabrería, no es con palabrería, bla, 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 y bla, 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 bla. Y es que aquí dice, y entonces, hermano, venga, porque tú, ¿quién es el que gobierna este mundo? El que gobierna este mundo es Satanás, que Dios lo reprenda, pero tú no conoces la palabra. Y entonces uno queda así asustado porque nos vienen a hablar de palabra. Pues demuestra que el reino de los cielos está en tu corazón. ¿Cómo? Siendo paciente, siendo bondadoso, sacando la queja y siendo más agradecido. Demuéstralo, si te das cuenta. Entonces, demuéstralo. Que te estás durmiendo con el enemigo. No lo digo por mi esposa, no, sino que estás durmiendo que porque tu esposo no quiere creer, que estás separada, que estás separado, que luchas porque te amen. No, el amor de Dios ya está en ti. Porque no que tú habías sido pagano y el Señor está haciendo de ese paganismo, está haciendo algo maravilloso, que está haciendo parte de ese discipulado para que tú seas realmente ese apóstol hermoso que va a llevar a buena noticia. No sé si enredé la cuerda o me hice entender, pero realmente tú ya tienes un llamado, ya lo tienes. El Señor ya te escogió con nombre propio, ya te llevó al reino de los cielos y te está llevando cada vez más con lazos de amor, te está llevando poquito a poco a que tu corazón se convierta en ese reino de los cielos, que tu corazón esté allí lleno de la presencia de Dios, para que a través de esa llenura tú veas las cosas, como dice esa canción, con color esperanza, que tú veas las cosas de una manera diferente, diga, ¡ay, Dios mío, estoy tan feliz en medio de la tormenta y ya no quiero quejarme! Me acuerdo tanto, ya para terminar, de nuestra presidenta de la comunidad, Ruth, cuando va para allí allí en Ossining, en Nueva York, que ella fue a llevarle como la discípula del Señor la buena noticia, llevársela a una persona que estaba enferma, desahuciada por el cáncer. Dice, íbamos realmente a llevarle esa buena noticia a ella. Y cuando llegamos allá, resultó que la buena noticia nos la dio fue ella a nosotros, porque tenía una esperanza, tenía un gozo, tenía una presencia de Dios tan hermosa, a pesar de que estaba viviendo procesos de muerte, pero realmente lo que en ella había vida. O sea que ella estaba viviendo el reino de los cielos en su corazón y lo manifestaba a las demás personas. Estábamos en Colorado y nos llamó tanto la atención porque nuestro amigo Rubén, que nos acoge generalmente siempre allí en su casa, que Dios lo bendiga, y nos invitó a que fuéramos a donde una señora que tenía una situación difícil con sus hijos, para que nosotros le lleváramos la buena noticia. Y los que recibimos la buena noticia fuimos nosotros. Sus hijos realmente sí una condición tremenda a nivel de emocional o a nivel psíquico, psicológico. Una situación muy complicada con sus hijos. Y ella cuidaba a sus hijos, pero era una alegría. Y hasta el niño me hizo que tocara la guitarra y cantaba. O sea, dos niños de verdad en una condición muy deteriorada. Pero ella era una mujer. Realmente la tristeza no se le veía por ningún lado. Y era una alegría. Y él estaba ahí, pues sí, cómo sufro con mis hijos. Ven, ayúdame, por favor, es que no sé qué hacer. Y era una alegría. Y hacía que sus hijos no se le vieran como unas personas diferentes, ¿no? Normales. En su anormalidad, aparentemente, ella los trataba como normales y nos hacía, Dios mío, mínimo fue más a recibir el reino de los cielos que a nosotros llevar el reino de los cielos. ¿Sí te das cuenta? O sea, que se te note que realmente el reino de los cielos está en tu corazón, que el reino de los cielos, que tú haces parte del reino de los cielos, que tú estás realmente sumergido y sumergida, pero para eso lo primero que tienes que hacer es discípulo. Dile, Espíritu Santo, hoy tengo mi corazón abierto para que tú me formes. Y yo quiero tener un corazón formable,
un corazón educable. Quiero tenerlo, porque en nuestro trabajo, lo más difícil en nuestro trabajo, cuando trabajamos en las cárceles de menores, era tener compañeros de trabajo que no tenían un corazón educable. No se dejaban formar. Entonces ellos hacían las cosas a su manera. Hacían las cosas de la manera en que ellos creían y no eran unas personas formables, porque el espíritu del enemigo, del mundo, estaba en ellos. Y esa es la soberbia. Entonces deja que la palabra brille y llegue a tu corazón para que conozcas el reino de los cielos, y luego que esté en tu corazón con tu testimonio, todos vean a través de tu corazón y tu testimonio que tú haces parte del reino de los cielos y que el reino de los cielos está cerca. Dios te guarde, Dios te bendiga, Él haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda la paz. A propósito, colabóranos, mira, ayúdanos con este libro. Consíguelo en Amazon o en Mercado Libre. Consíguelo. O si no, nos llamas. Ahí están, te dejo los teléfonos. Y no solamente este libro, tenemos otros libros maravillosos también que te pueden ayudar bastante, como Sanando el Niño Interior. Míralo. O sea, perdónenos, hacemos un poquito de publicidad, pero ayúdanos, colabóranos. Es una forma realmente que nos vas pueden a tener ayudar. material muy interesante que te puede colaborar y te puede servir mucho en tu vida. Claro que sí. Un abrazo fraterno en Cristo Jesús. Dios los bendiga. Chao. Nos vemos. No huyo, permanezco, no grito, sirvo, camino, no me escondo, camino, no reacciono, izquierdo, no abandono, peleo de rodillas. ¿De quién eres? Soy de Cristo. Hoy elijo la verdad, aunque me cueste. Hoy renuncio a la mentira que anestesia el corazón. Hoy custodio mi casa, hoy custodio mi llamado. Hoy camino aunque tiemble, porque Cristo vive en mí. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Soy caminante del Señor. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Cristo vive en mi interior. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Soy caminante. No vuelvo atrás. Soy hijo amado. Soy libre en Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Soy caminante del Señor. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Cristo vive en mi interior. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Soy caminante. No vuelvo atrás. Soy hijo amado. Soy libre en Cristo. No huyo, permanezco, no grito, sirvo, camino, me escondo, camino, no reacciono, izquierdo, calandero, peleo de rodillas. ¿De quién eres? Soy de Cristo. Hoy elijo la verdad, aunque me cueste. Hoy renuncio a la mentira que anestesia el corazón. Hoy custodio